Bueno, ahora, a continuación, un pequeño cambio de programa. Va a hablar Ramón Martín Suquía, responsable del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa. Conclusiones sobre multilingüismo. Bueno, buenos días. La verdad es que el cambio, como os podéis imaginar, no salimos muy beneficiados. Estar tranquilos que dentro de poco estará aquí Fátima y nos dará ese chute de energía que yo creo que le caracteriza. Gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores por haberme permitido trabajar en la organización de este congreso. La verdad es que he aprendido muchísimo. Probablemente si me hubiesen dicho todo lo que iba a trabajar en la organización, probablemente no hubiese estado aquí, pero la verdad es que ha sido toda una experiencia de lo más interesante. Por supuesto, mil gracias a todas las personas que han intervenido como ponentes en el área del multilingüismo. El primer día utilizaron la palabra exótica cuando me dijeron, uy, multilingüismo, qué cosa más exótica. Realmente, como punto de partida, no era una cosa muy, digamos, muy sugerente. Así que todas las personas que han participado con nosotros como ponentes, digamos, se han enfrentado un poco a esta situación un poco de novedad de nuestro tema. Quiero, además, ya que estamos en un área de multilingüismo, quiero además decir un par de palabras en euskera, porque estamos en una ciudad que es bilingüe cooficialmente y creo que siempre es interesante que nos reforcemos, cada uno de los grupos, digamos, sociolingüísticos determinados, nos reforcemos. Así que artxiboak eta euskerak behar gaituzte eta hor segi ekin eta elkarrekin lan egin dezagun nahi dizuten guztietan. Soy consciente totalmente... Bueno. Nada, les he dicho a mis compañeros que esto de elkarlana, esa palabra que aparece ahí que significa trabajar conjuntamente, que este tipo de actos y de congresos nos vienen muy bien para reforzar esa red interna y para fomentar ese trabajo de grupo. Bueno, soy totalmente consciente de lo delicado que es hacer un resumen de una cuestión de este estilo. Ya sabéis que los resúmenes o las valoraciones las carga el diablo, al fin y al cabo dejas un montón de cosas fuera. Por lo tanto, como sé que sois un público que sabéis distinguir una cosa y otra, espero que disculpéis mi sesgo personal, pero está, el sesgo personal está, es inevitable. Por de pronto, si os fijáis, he modificado el título general de nuestro eje, que era Archivos y Multilingüismo, por este título un poco más elaborado, porque al fin y al cabo yo creo que la idea que ha quedado de las dos sesiones que hemos dedicado a multilingüismo es que sobre todo lo que estábamos hablando era de atención a usuarios y que el punto clave está en cómo atendemos a los usuarios y qué tipo de usuarios tenemos. Y espero que cuando acabe esta intervención pues lo tengáis claro. ¿Por qué? Porque antes que nada,
es muy llamativo que estemos en un congreso de archivos hablando de multilingüismo. Que yo sepa, es la primera vez que existe esto. Es la primera vez que vamos a hablar de multilingüismo, o se ha hablado de multilingüismo en un congreso de archivos en el Estado. Lo cual dice también muchas cosas. ¿Cuál era nuestro objetivo inicial? Nuestro objetivo inicial, así como en otras áreas hay mucho trabajo realizado ya, pues como nos han explicado Paco o Cristina, hay mucho recorrido, hay muchas iniciativas. En cuanto al multilingüismo, en realidad, uno de los principales problemas que nos encontrábamos es que necesitábamos o queríamos saber en qué están los archivos en relación con el multilingüismo. Y no resulta fácil lograr ese conocimiento. Teníamos claro que queríamos que fuese una orientación científica en el que el multilingüismo se analizara desde distintos puntos de vista, pero no desde el punto de vista que es el habitual en estos casos, que es el punto de vista de la obligación legal. Es el punto de vista que menos nos interesaba de todos. Nos interesaba el multilingüismo como una respuesta por parte de los servicios de archivo ante realidades sociolingüísticas dadas, ante situaciones de contexto dados, ante situaciones de colecciones documentales que incluyen documentos en muchos idiomas, teniendo en cuenta que las formas de comunicación con nuestros usuarios han cambiado de manera radical y, por lo tanto, debemos de analizarlos desde esos puntos de vista e incluyendo incluso el idioma como objeto de investigación. En realidad, como veis, lo que tratábamos era de analizar los archivos como servicios orientados al usuario. Lo que ocurre es que probablemente todos estemos de acuerdo si dijéramos una frase como esta de los servicios de archivos deben centrarse en satisfacer las necesidades de los usuarios, garantizando que puedan acceder a la información en función de sus derechos. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues la pregunta es, ¿y los derechos lingüísticos también? Y para ello no queríamos contrastar con realidades fuera del Estado español, lo que queríamos era ver qué es lo que ocurre aquí, con casos reales, en casos en nuestro entorno y directamente tratar de tener una visión de la situación. Para obtener esa visión de la situación, organizamos dos sesiones diferentes, una de comunicaciones que analizaban esos casos reales de aplicación del multilingüismo en servicios de archivo y después una mesa redonda que tenía que ver con las posibilidades que los cambios tecnológicos que estamos viviendo en este momento pueden dar de cara a afrontar la compleja realidad de lo que es afrontar el multilingüismo. Voy a pasar rapidísimamente por encima de las diferentes intervenciones. Vamos a tener la posibilidad de verlas a través de YouTube o de recibir los materiales, con lo cual me parece que tenéis la oportunidad de en cualquier momento verlo. De manera que pasaré más que nada a tratar de definir qué imagen, y esto sí que es el sesgo personal, qué imagen creo que nos queda en cuanto a la respuesta de los servicios de archivo y después pasaré a analizar un poco cuál parece que son las perspectivas de futuro. Fuimos buscando una serie de perfiles determinados, porque, como os digo, es la primera vez que alguien trataba este tema del multilingüismo, de manera que tratamos de buscar unos perfiles que completaran, digamos, los perfiles del multilingüismo. Ricard ha comentado anteriormente que cuando se abrió la posibilidad de recibir ideas para participar en este congreso, hubo una lluvia de ideas. Bueno, entre esa lluvia de ideas, ninguna estaba relacionada con el multilingüismo. Por lo tanto, fuimos orientando estas sesiones. La primera persona que intervino fue Guillermo Tomás, que nos habló más desde la perspectiva de los usuarios, porque Guillermo Tomás es un archivero que es doctor y hizo su tesis sobre el aragonés. De manera que
teníamos un perfil de usuario que nos podía contar qué percepción puede recibir un usuario de nuestra gestión de información de cara a sus investigaciones. La verdad es que no salíamos muy bien pintados y esta primera comunicación pues, nos puso un poco en nuestro lugar. Santiago Muriel nos habló de lo que son las primeras respuestas que se están dando ya a través de los portales de difusión de información de archivo, primeras respuestas para tratar de solventar estas cuestiones del multilingüismo. Nos habló de herramientas que permiten localizar términos o nombres de personas con diferentes grafías o con diferentes formas lingüísticas, y nos habló del portal de archivos de Europa que permite, digamos, una vez de recibidos los resultados de búsqueda, traducir la información que recibimos. Ambos sistemas, evidentemente, lo que digamos, nos enseñan es que se están intentando hacer cosas, pero es muy complicado. Estamos hablando de pares, por ejemplo, 8 millones de registros descriptivos, una masa de datos digamos, muy importante. La tercera perspectiva fue la de un servicio de carácter multilingüe muy acostumbrado a trabajar de manera multilingüe porque conserva documentos de muchísimos idiomas e importantes para muy diferentes comunidades lingüísticas y que además está inserto en un contexto bilingüe, como es Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón. Nos analizó sobre todo lo que tiene que ver con la intermediación directa, la atención directa a los usuarios, a los correos electrónicos, cuando llega la gente en sala, cómo se distribuye la información interna, y ese fue el terreno donde se movió Rosa. La cuarta de las comunicaciones estuvo a cargo de María Pau Gómez, del Val de Arán, y aquí vimos un modelo absolutamente diferente. Un modelo de un archivo que toma una opción leyendo, por una parte, un mandato de su comunidad, pero leyendo una realidad cultural y tomando una opción de prioridad de un idioma minoritario como sistema de comunicación, como sistema de descripción, como sistema de información. Yo creo que ha resultado uno de los casos más interesantes precisamente para entender cómo los diferentes archivos toman postura en sus contextos. Y por último, y muy relacionado también con lo que son los problemas del contexto, Ainhoa Semper y Maider Rechagibel, de los Archivos Forales de Guipúzcoa, nos analizaron un contexto sociolingüístico completamente diferente, que es el contexto sociolingüístico vasco, en el que tenemos dos idiomas que no tienen ninguna relación entre sí y que nos impiden absolutamente, digamos, presuponer que alguien recibiendo una información solamente en un idioma puede satisfacer sus necesidades en el idioma alternativo. De manera que tenemos aquí el caso de unos servicios de archivo que tratan, casi al 100% en este momento, mantienen sistemas transparentes tanto en el sistema con intermediación como sin intermediación, sistemas transparentes que permiten que los usuarios escojan un idioma y sigan en ese idioma a la hora de trabajar en relación con la información de archivo. ¿Qué imagen nos queda? Aquí es donde entra el sesgo personal por mi parte. ¿Qué imagen nos queda de esta situación? Bueno, yo creo que sobre todo lo que es más evidente es que nos encontramos ante una situación y una evolución desigual. Hay objetivos muy diferentes, hay caminos muy diferentes y, por lo tanto, es una situación desigual. No quiere decir que esto sea negativo, puede ser incluso positivo, en el sentido de que demuestra que los servicios de archivo toman decisiones leyendo sus contextos. Por otra parte, esto
debía ser algo normal. El 40% de los hablantes de nuestro Estado viven en contextos en los que hay bilingüismo, el 40%. Pero esos contextos son completamente diferentes. Cataluña, Galicia, el País Vasco, Valencia, Mallorca, no tienen un mismo contexto sociolingüístico y los archivos lo que están haciendo es responder de manera diferente a esas evidencias de diferencias sobre nuestros contextos. ¿Qué problema? En esta imagen, ¿qué problemas tenemos? Tenemos un problema básico y es que nos faltan datos. Los archivos tenemos la mala costumbre, tanto que hablamos de transparencia y que impulsamos la transparencia, tenemos la mala costumbre de no incluir en nuestros sistemas información sobre nuestra propia gestión de objetivos. ¿De dónde tomamos los datos? ¿Por qué tomamos decisión en un sentido o en otro? ¿Dónde vienen nuestros usuarios? ¿Cómo se relacionan con nosotros? ¿En qué proporciones? Ese tipo de datos no los damos. Por lo tanto, para poder hablar de contextos diferentes necesitaríamos tener muchos más datos. Esa imagen podemos mejorarla ampliamente. La imagen también lo que nos deja son dos ámbitos completamente diferenciados. Un ámbito que es la intermediación directa, cuando los servicios de archivo atienden a los usuarios directamente con un mail, cuando llegan a sala, cuando se relacionan con nosotros, y ahí vemos que hay un tipo de soluciones, y otra situación absolutamente diferente es cuando no existe una intermediación, cuando los usuarios no nos utilizan para llegar. No me he podido resistir a incluir una diapositiva que nos enviaron nuestras compañeras de los Archivos Históricos Forales de Guipúzcoa. Cuando se dispone de datos como estos, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, los datos en la proporción de cuánta gente se relaciona con nosotros, si tiene la posibilidad de relacionarse directamente o indirectamente con nosotros, vemos que el 98% de las consultas se hacen a través de medios sin intermediación. Y un 2%, solamente un 2%, es aquella que llega a una sala, es aquella que nos escribe un correo electrónico, es aquella que se relaciona con nosotros directamente. Creo que da mucho de sí. De manera que podemos decir que en esta imagen podemos decir claramente que somos buenos en la intermediación multilingüe directa. Funcionamos muy bien en ese sentido. Cuando tenemos en nuestra clave atender de manera multilingüe, preparamos nuestros servicios de archivo y atendemos en los dos idiomas y sabemos gestionarlo bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando la cuestión es gestionar información, la mochila que llevamos cada uno de los servicios de archivo es absolutamente diferente. Y esa mochila que llevamos cada uno de nosotros, la cantidad de trabajo descriptivo generado durante generaciones, nos condiciona a todos. Nos condiciona porque estamos tratando de reconvertir una situación lingüística determinada, hasta hace 30, 35 años, una situación lingüística determinada en la que solamente existía un idioma en nuestros servicios, a pasar a servicios que tratan de atender en dos idiomas. De manera que la imagen que nos queda es que en el territorio de la no intermediación tenemos un gran camino que recorrer. Tenemos mucho camino que recorrer. Ayer a la noche, hojeando Twitter, vi que Ana Bella Barroso, que me imagino que anda por aquí, antes estaba, Ana Bella Barroso preguntaba, o se hacía esta pregunta, ¿no? Hacía en el tuit, decía, ¿más sensibilidad que soluciones? Pues es posible, pero la sensibilidad es fundamental para generar soluciones. Y lo que se demuestra es que sí que se están buscando soluciones y que sí que se está trabajando en ello. Lo que pasa es que esto es, como sabes bien, además tú también, Ana Bella, esto es costoso.
empieza a haber soluciones pues como las que hemos comentado antes del portal de archivos europeos, esos pequeños recursos que nos da Pares. Tenemos portales como Arxius en línea o Galiciana que nos permiten localizar información descriptiva en 2 idiomas de manera paralela. Exigimos a la gente que se imagine qué cosas pueden estar en un idioma y qué en otra. Exigimos a la gente que introduzca 2 búsquedas diferentes, porque no es lo mismo buscar información sobre utilidades, por ejemplo, ayer lo hice, utilidades y utilitats, son 2 búsquedas diferentes que dan resultados diferentes y, por lo tanto, digamos, estamos obligando a la gente a tener en cuenta esto. Y existen pequeños proyectos o proyectos medianos, como puede ser este que vimos de los archivos forales de Guipúzcoa, o un proyecto del que yo no sabía su existencia y que a través de las presentaciones de estos días me he podido enterar, que es el que presentó Enric Cobos en relación con la xarxa de archivos de Cataluña, en relación con deportes, en los cuales ya se va a poner en explotación dentro de nada un recurso que permite localizar entre miles y miles de fotografías utilizando 5 idiomas para la recuperación de información. Por lo tanto, hay cosas. Lo que pasa es que el camino es arduo y, como sabéis bien, y esto se cita continuamente, tenemos unos medios limitados y vamos a seguir teniéndolos. O sea, sabéis bien que esto es así. Tenemos que tener la iniciativa y la imaginación suficiente para que con esos medios limitados podamos atacar la situación. Desde luego, otra de las facetas que nos queda en la imagen es que hay una falta de tracción por parte de las cabeceras de los sistemas archivísticos. No hay unas políticas de tracción en cuanto a lo que se refiere al multilingüismo y eso se nota. Es mucho más, nos encontramos mucho más ante servicios de archivo que responden a situaciones de entornos sociolingüísticos de manera diferente. O sea, nos encontramos, aquí tenéis una imagen de un cómic que he localizado a través de un buscador de imágenes multilingüe, creo que es holandés o una cosa así, pero que refleja muy claramente más o menos qué es lo que han hecho nuestros compañeros a través de un cómic, que es, han percibido qué es lo que buscan los usuarios, han tratado de evaluar eso, han medido qué es lo que pueden hacer y han repensado la manera de funcionar. Y esto se hace desde pequeños servicios de archivo o desde servicios medianos de archivo. Con lo cual, esto es un aspecto muy positivo que deja la imagen. La imagen también nos deja una evolución que parece que es evidente, pero cuando alguien lo cuenta, llama la atención. O sea, llevamos 40 años en la que en ese territorio que abarca el 40% de los hablantes, se están produciendo muchos documentos no en un idioma determinado, que es el idioma mayoritario, que es el castellano, sino en otros idiomas. Y ya tenemos muchos archivos que tienen documentos en catalán, por supuesto, en euskera, menos, en gallego, y tenemos que gestionar esa información y tenemos que permitir el acceso a esa información a personas de diferentes contextos sociolingüísticos. Esto, en nuestra imagen, queda reflejado y realmente no quedamos demasiado bien en ello. Lo más importante, una de las cosas que han acentuado varios de las personas que han intervenido, es que hay que evitar esto de la profecía autocumplida. Esto de que, claro, yo sirvo la información de una forma determinada, luego el usuario es consciente de que eso es así, luego utiliza los medios que nosotros le damos y nosotros medimos esos medios y decimos, ah, claro, no tiene sentido utilizar el multilingüismo porque no hay nadie que me lo está demandando. En los casos en los cuales se está pasando de esos sistemas monolingües a sistemas bilingües, vemos que esto es un cambio radical y que se van equilibrando las percepciones y se van equilibrando digamos, las cargas de trabajo en un sentido o en otro. De forma que, como imagen, como digamos, resumen general de la imagen que nos queda,
es que para los ponentes el multilingüismo es algo esencial para proporcionar atención, para acceder a la información y para mejorar la experiencia de archivo. Ya veis que no estamos hablando de cuestiones de lengua, estamos hablando de cuestiones de comunicación. Y eso es la línea en la que parece que van los tiros. ¿Qué ocurre? Nos ocurre que da la sensación de que nos encontramos en un impasse, en un momento en el que parece que el futuro puede ser una oportunidad para las cuestiones que tienen que ver con el multilingüismo. Y por eso, una segunda sesión, que la cambiamos en el orden porque casar un programa como el de este congreso, os podéis imaginar, ha sido bastante complicado. Primero hablamos del futuro y luego hablamos del presente. Bueno, pues la mesa redonda que organizamos de cara a analizar el posible presente de las tecnologías, pensando en cómo solucionar o cómo mejorar en este área de multilingüismo, lo que nos permite es decir que parece que tenemos una oportunidad. Lo que nos dicen los tecnólogos es que somos nosotros, somos los profesionales, los que tenemos que imaginar, los que tenemos que proponer, los que tenemos que tomar iniciativas para tratar de implantar estas tecnologías. Las tecnologías per se, todos han insistido en ello, las tecnologías per se no nos sirven para gran cosa. Las tecnologías hay que modelarlas para cada uno de los entornos. Y hay que modelarlas para nuestro entorno y hay que modelarlas, por ejemplo, para un entorno de comunicación multilingüe. Y lo que está claro es que existen ya esas herramientas tecnológicas. Esta también ha quedado grabado la mesa redonda, que yo creo que resultó muy interesante. Y tenemos ya herramientas tecnológicas que, por ejemplo, nos van a permitir algo que era absolutamente impensable hace 2, 3, 4 años para todos nosotros, que es que podemos tener transcripciones de documentos, transcripciones probabilísticas, no transcripciones paleográficas, transcripciones probabilísticas y capacidad de recuperar información textual de manera masiva. Y esto abre un melón absolutamente nuevo, porque nosotros estamos acostumbrados a informar a la gente a través de instrumentos que nosotros gestionamos, que son los instrumentos descriptivos, utilizar nuestra terminología, utilizar lo que generaciones de archiveros han ido normalizando durante años y años, pero esto es enfrentar a la gente al lenguaje natural, histórico, y esto salió una conversación muy interesante, histórico significa de más de 10 años. O sea, realmente, le ha pasado en la comunicación de la directora del Archivo de Televisión Española, yo creo que a todos nos quedó claro. Ponían una noticia del año 2005 y el lenguaje que se utilizaba era absolutamente diferente al actual. De tal manera que lo que estamos viendo es que la utilización del lenguaje natural en bruto va a generar muchos problemas de comunicación. Y vamos a tener que repensar cómo utilizar estos sistemas. Tenemos ya a nuestra disposición recursos como los traductores neuronales, o sea, sistemas de traducción que son capaces de ajustar infinitamente mejor la calidad de las traducciones. Esto no tiene nada que ver ni con Translate ni con nada parecido. Esto tiene que ver con educar a los sistemas de traducción con una semántica determinada. Y en este caso, con una semántica, por ejemplo, de archivo o con una semántica histórica. Esto ya es posible. En el caso de Guipúzcoa nos mostraron que los informáticos que trabajan en traducción neuronal, lo primero que pidieron fue ¿cuántos miles de registros tenéis en 2 idiomas? Pasarnos directamente, esos 100.000, 100 y pico mil registros, pasarnos directamente, porque las máquinas aprenden con esto y aprenden vuestro contexto semántico a través de esta información.
Esto está disponible ya, esto es algo que está presente. Y John Marqués de Schilling, que es una empresa valenciana de comunicación, nos habló de cómo, por ejemplo, en el área sanitaria se está utilizando recursos que lo que hacen es generar sistemas de comunicación sin intermediación, de manera que un usuario hace una pregunta en el idioma que quiere, el sistema localiza esa información entre la información de gestión que tiene la organización y responde en base a esa información. Bueno, pues cuando le comentábamos con él que nosotros disponemos de registros estructurados con cientos de miles de registros estructurados o 8 millones de registros estructurados, como puede tener Pares, pero él decía, pero esto es relativamente sencillo, tecnológicamente ya. Y además, con ese filtro de idioma. O sea, de manera que el sistema traduce la pregunta, localiza la información, devuelve la respuesta y traduce la respuesta. Y esto no lo consideraban nada extraordinario. Así que el título este de El futuro es hoy, el futuro es hoy. Esto es algo que podemos utilizar. Pero, y siempre hay un pero, las herramientas tecnológicas necesitan alimentación. Y para eso necesitan que nosotros les proveamos de esos datos. Esto es un factor fundamental. Necesitamos datos de usuarios, necesitamos análisis de forma de interacción, necesitamos mayor competencia en el ámbito de software, necesitamos mejor capacitación del personal, de nuestro propio personal, a la hora de la sensibilidad lingüística. Y necesitamos tracción. Todas esas cosas que nos han aparecido en la imagen, necesitamos. ¿Y qué es lo que parece que toca? ¿Y qué es lo que parece que nos deberíamos dedicar? Nos deberíamos de dedicar al análisis de la semántica de archivo. Seguramente Paco le ha citado también. Es una pena que no esté aquí con nosotros Antonia, que llevaba 50 años insistiéndonos en esto. La semántica de archivo, una semántica común, insistir en una forma común de comunicación. Pues tendremos que trabajar sobre semántica de archivo. Tenemos que trabajar con sistemas descentralizados en cuanto al análisis de la información, olvidarnos del documento sacrosanto y empezar a utilizar sistemas multientidad, como propone NEDA o como propone RIC, como sistemas de comunicación. Porque esos sistemas se pueden hacer de manera cooperativa. Ya no es cada archivo el que lo tiene que hacer, sino que esto es cooperativo. Es evidente que vamos a tener que trabajar más en común, que podemos utilizar economía de escala, que podemos juntarnos lugares con sociolingüística parecida para trabajar en escala en común. Y justo Cristina lo acaba de citar ahora, podemos romper una lanza incluso por la ecología. La miniaturización de la tecnología, que es en el fondo lo que está proponiendo la tecnología cuando es tecnología avanzada, es decir, por ejemplo, poner en marcha sistemas de traducción neuronal, se pueden poner en un portátil. No hacen falta todos estos inmensos sistemas que necesitan energía por todos los lados, que necesitan agua por todos lados, sino que con la miniaturización de la tecnología y con la aplicación a áreas concretas, como puede ser la de los archivos, estamos teniendo también un impacto ecológico de nuestro trabajo. Así que nos parece que lo que nos toca es tener iniciativa, no esperar a que la tecnología nos diga qué es lo que debemos o qué es lo que queremos, sino impulsar esa tecnología. Ya veis, veníamos a hablar de multilingüismo, parecía que íbamos a hablar de multilingüismo, pero en realidad hemos hablado de comunicación. Hemos hablado de comunicación de la información de archivo y hemos hablado de la base de nuestra profesión, que es comunicar. Así que en esto me quedo y eskerrik asko, muchas gracias.